6:30 de la tarde, hora central europea, y el paro en Estados Unidos sorprende a la baja. La tasa se queda en el 3,5%, dato de julio para la primera economía del mundo. Nóminas privadas no agrícolas que se quedan por debajo de las previsiones del consenso de mercado, 172.000. Las no agrícolas, 187.000 en este dato de paro que para Estados Unidos se queda en el 3,5%. Sorprende a la baja. El consenso de mercado esperaba que se quedara estático con respecto a lo registrado durante el mes de junio en el 3,6%, recorte de 0,1 en la tasa de paro. El mercado laboral sigue fuerte en Estados Unidos. La subida de tipos de la Reserva Federal no está teniendo los efectos que espera Jerome Powell y el Consejo de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Los futuros de Wall Street a esta hora subiendo, el S&P 4.512 puntos. Análisis pormenores de estos números. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Pues de nuevo un dato mixto en cuanto a la creación de nóminas y por otro lado la tasa de desempleo. Recuerden que esto ya ocurrió hace unos cuantos meses, hace 2 meses aproximadamente, donde veíamos que pasaba lo contrario. Teníamos una creación de nóminas muy fuerte y una tasa de desempleo que incrementaba, por lo que, por un lado, sí, se creaban nóminas en el mes por encima de lo esperado, pero la tasa de desempleo incrementaba hasta el 3,7%. Eso pasó hace 2 meses. Este mes estamos viendo lo contrario, una creación de nóminas, como bien comentabas, Javier, que decepciona, que de hecho es la más baja desde diciembre de 2021, habría que remontarse, diciembre de 2022, del año pasado, habría que remontarse ese año para ver un dato tan bajo de nóminas no agrícolas. 187.000 ha sido la creación de nóminas este mes, por lo menos todavía es positivo, pero la tasa de desempleo a la par baja, del 3,6% al 3,5%. ¿Por qué ocurre esto? Las dos medidas se miden con encuestas distintas. La parte del empleo no agrícola se mide con la encuesta de Establishment, la que pregunta a los negocios, pregunta por la creación de nuevas nóminas, cuántas se han creado, y de ahí saca el dato de nóminas públicas y privadas, donde se pone en conjunto para ese dato de nóminas no agrícolas de 180.000. Por otro lado, la tasa de desempleo pregunta a los hogares que deben responder sobre si están empleados o no, si han conseguido una nómina en los próximos meses. De ahí que podamos ver diferencias entre las dos encuestas, divergencias que ya se habían hecho hace 2 meses, cuando se generó esa divergencia tan grande, y divergencias que ahora se están corrigiendo. Por eso vemos ese cambio en lo que sería la tasa de desempleo, que se reduce, aún así en el 3,5%, indica, como bien decías, Javier, una resiliencia en el empleo. Ya lo hemos visto, nóminas ADP, peticiones iniciales de desempleo. Ahora lo vemos con esta tasa de desempleo en el 3,5%, simboliza que todavía no estamos en el entorno en el que el empleo empieza a perderse de forma drástica. Todavía no estamos en ese nivel, pero sí que se empiezan a ver grietas en cuanto a la creación de nóminas. 187.000, el dato se preveía un dato de 200.000 y el anterior fue de 209.000. Como les indicábamos, es uno de los datos, el dato más bajo de este año en cuanto a creación de nóminas. En cuanto se ha conocido el dólar, ligeramente se ha ido a la baja por este dato de nóminas que descuentan que a lo mejor pues la Fed ya podría darse por satisfecha. El S&P 500 se ha mantenido más o menos mixto. ¿Qué dato más podemos mirar dentro de este dato de empleo? Que vuelven a repuntar, bueno, no repuntan, sino que se mantienen igual al mes pasado, el crecimiento de las nóminas en términos interanuales. 4,4% es lo que crecía de media los beneficios de los empleados. En términos interanuales se mantiene igual que el mes pasado, 4,4%, pero se esperaba una reducción hasta el 4,2%. Así que esas 2 décimas que no se han cumplido en cuanto a la expectativa que tenía Wall Street. La tasa de participación laboral se mantiene exactamente igual que el mes pasado, y en cuanto a lo que se esperaba, que es del 62,6%. Mensualmente este crecimiento de salarios también se mantiene en el 0,4% con respecto al mes anterior, pero se esperaba una disminución también en la parte mensual hasta el 0,3%. Por lo que vemos unas nóminas no agrícolas que decepcionan, salen peor, una tasa de desempleo que mejora, que baja al 3,5% por esa diferencia entre las dos encuestas, y un crecimiento en las nóminas que se mantiene exactamente al mes pasado, cuando se esperaba una disminución. Parece ser que todavía esa disminución en los salarios no llega, Javier. De estos asuntos, los mercados financieros, volvemos a futuros para Wall Street. Se acaba de dar la vuelta el Dow Jones, se va hacia zona de ventas. El industrial cotiza, eso sí, plano, ahora con una cesión de apenas 1 centésima en los 35.212 puntos. Guillermo Santos, socio de iCapital, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, parece que todavía no tenemos la conexión con Guillermo Santos. Pendientes de estos asuntos, el análisis. Vamos con otro pilar fundamental de este dato de empleo, José de la Morena, la Reserva Federal, que ahora tiene que hablar y decir a partir de Jackson Hole palabras de Jerome Powell, en la que se espera que también reaccione a estos números. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi. Sí, se espera que reaccione y se espera que reaccione mal. Estabais comentando la diferencia en las encuestas, la diferencia entre las nóminas agrícolas, las que no. Cuidado, porque en el sector manufacturero sí se está destruyendo el empleo. Ligeramente, pero se destruye algo. Y ahí también hay algo de lo que estamos viendo en todo el entorno global, que es un sector que poquito a poco viene sufriendo lo que es el empuje de la caída industrial en términos generales, porque las exportaciones están cayendo. Por ahí sí se nota. Lo curioso, decíais, bueno, baja al 3,5%, hay una resiliencia. Bueno, no solo hay resiliencia, es que el descenso en la tasa de paro le viene fatal a Jerome Powell y a una Reserva Federal, que una cosa es evitar la recesión y otra cosa es que el mercado tenga que asimilar que es que el empleo pasa olímpicamente de la Reserva Federal. Eso es lo que está pasando. El empleo no es que sea resiliente, es que sigue a su bola. De hecho, desde el miércoles, que veníamos viendo distintos datos, vimos todo lo que había ayer, por ejemplo, las predicciones semanales por desempleo, las ofertas de trabajo del miércoles, se venía marcando esa pauta de que, ojo, la gente, es verdad, estaba empezando a cobrar la concepción del miedo a cambiar de empleo, sí, pero como a tener la percepción. Ni siquiera era un miedo real, ni la angustia del propio trabajador, no se refleja eso en las encuestas. Y no se ve eso cuando además las ofertas de empleo, es verdad, no hay tantas, sí, pero es que sigue habiendo una gran demanda de trabajadores con una tasa de empleo que le decimos que está en el 3,5%, pero eso, bien lo sabéis, bien lo sabe también Del Valle, es una tasa de empleo estructural, es un paro estructural, un 3,5% no se puede considerar prácticamente ni siquiera desempleo. Y en esa línea está. Ya no es que no vaya a haber recesión si miramos al empleo, porque luego hay otros muchos datos y hay otras muchas grietas que comentaremos ahora y de las que buscaremos el análisis, pero no es que no vaya a haber recesión en el empleo. Es que el empleo está obviando por completo las medidas de una Reserva Federal que va a tener en septiembre que esforzarse y mucho por convencer al mercado. Hablas de Jackson Hole, de esa reunión de agosto. Bueno, vamos a ver qué se dice ahí. Pero normalmente el mercado, salvo una reacción momentánea, no termina de hacer caso salvo a los hechos. Aquello del res non verba, hechos, no palabras. Eso es lo que está buscando un mercado que, como comentáis, se viene dando la vuelta a pesar de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque, hombre, la lectura en las no agrícolas puede ser, para el mercado, más positiva, intentar esa tendencia, pero mirando el panorama general, la realidad es que parece que la Reserva Federal no ha terminado de hacer su trabajo y que esta pausa se va a quedar incompleta. Habrá seguramente que subir tipos de interés. Escucharemos en Jackson Hole, pero sobre todo veremos los hechos en septiembre, Javi. Bueno, veremos lo que sucede en septiembre. Javier del Valle, volvemos contigo porque el otro dato, decía José de la Morena, hay mucho intríngulis en estos números y el otro dato es la revisión del mes pasado que no da buenas sensaciones. Efectivamente, Javier, si algo podemos sacar en claro de este dato de empleo y de los que hemos conocido esta semana, no solo este, sino ADP, nóminas privadas, peticiones iniciales de desempleo, los JOLTS, las vacantes de empleo, si algo podemos sacar en claro es que por ahora se está viendo una resiliencia mayor a lo esperado en el empleo, pero aún así las grietas están. Es que las grietas están ahí. Y uno de los ejemplos que les voy a dar ahora mismo, y que es uno de los ejemplos que hemos estado comentando aquí en Negocios Televisión, día sí día también, la broma de las revisiones de los datos. Se están revisando meses a posteriori todos los datos a la baja. Y hoy es un caso de esos. Fíjense, mayo se ha revisado el dato de empleo, hablamos del dato de nóminas no agrícolas, se ha revisado 25.000 nóminas a la baja con respecto al dato que nos dieron. En vez de ser 306.000 nóminas, las que vimos en mayo, pasan a ser 281.000. Y más preocupante es lo que ha ocurrido el mes pasado, el mes de junio. Se revisa a la baja el dato por 24.000 nóminas. De 209.000 que se dio el mes pasado a 185.000. Resulta que el mes pasado, que se supone que había sido un buen dato de empleo, en realidad ha sido un dato peor que el de este mes. Por lo que nos debemos preguntar, ¿realmente es este el dato de empleo real? ¿Realmente se han creado 187.000 nóminas este mes? ¿O tendremos que prepararnos para otra revisión de unos 20.000, 25.000 nóminas a la baja, lo que situaría en el entorno de 160, 165, que ese sí sería un entorno verdaderamente bajo con respecto a años anteriores? Esto es lo que preocupa realmente, estas revisiones que vienen meses a posteriori, donde parecía que todo estaba perfecto y donde nos damos cuenta que realmente no era así, que realmente en el BLS llevan de vacaciones desde hace por lo menos 5 meses y no han sabido contar bien
las nóminas no agrícolas que se han generado, Javi. Antonio Castelo, analista de iBroker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.